4, versículo del 10 al versículo 18. Ahí está en pantalla. Ok. Le voy a dar lectura. Vamos a darle lectura de forma alternada. Inicio con el 10, ustedes con el 11. Y en el versículo 18 todos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Os saluda Lucas, el médico, Amado y Demas. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Todos? La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu bendición permites que estemos congregados. Permites este tiempo, Señor, para adorarte, para glorificarte, para escuchar de tu palabra, Señor, de lo más hermoso que nos puede pasar en el día, Señor, es escuchar tu voz, es escuchar esa hermosa palabra que tienes para nosotros. Y Padre, gracias porque has establecido la iglesia, lugares para que tu palabra se predique, Señor, para que tu palabra se enseñe, para que tu nombre sea glorificado. Y muchas gracias, Señor, porque sabemos que todo esto es gracias a usted. Te pedimos, Señor, que bendigas esta enseñanza, que sea de bendición. Fortalece nuestra vida espiritual, Señor, y nos ponemos todos en tus manos. Abre nuestro entendimiento, danos luz y comprensión para poder, Señor, entender, comprender y sobre todo reflexionar en el mensaje que tienes para todos nosotros. Llena de gracia este momento de enseñanza en el nombre bendito de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza consiervo en el Señor. La palabra, recordemos que consiervos quiere decir que son personas que sirven al mismo amo. El apóstol Pablo estaba tan agradecido y tan contento por tener a su lado consiervos fieles a Dios, que le ayudaban a extender el reino de Dios. ¿De qué forma estos consiervos le ayudaban a extender el reino? Bueno, predicando la palabra, llevando el evangelio a los gentiles y a toda aquella alma perdida. Y eso le gozaba a Pablo. Pablo estaba muy contento porque tenía cerca de él personas que amaban a Dios. Y al amar a Dios se unían al trabajo que Pablo tenía, a la encomienda que Pablo tenía de predicar el evangelio. Y una de los propósitos era evangelizar aquellas almas, predicarles a aquellas almas que estaban sin esperanza, sin Dios. Y por eso Pablo dio su vida predicando siempre del Señor. Y lo bonito es que había gente a su lado que compartía el mismo sentir. Predicaba la palabra y edificaba las iglesias por medio de las cartas escritas por el apóstol Pablo. A pesar de que Pablo, el apóstol, sufrió mucho,
Los consiervos que tenía a su lado también sufrían con él. Es decir, que muy pocos en la Biblia desertaron de apoyar y de ayudar el ministerio que tenían. Es decir, que estaban muy cerca, y un consiervo, lo que veíamos, son siervos que sirven al mismo amo. Y observamos que Pablo se rodeaba con siervos que tenían casi el mismo amor hacia Dios. Ese mismo amor. Y otra de las cosas por las que estaban con él también es porque se consolaban unos a otros. Se fortalecían unos a otros, se ayudaban unos a otros. Recordemos que Pablo estaba, ¿dónde dijimos? En la cárcel. Al estar en la cárcel, él necesitaba apoyo, él necesitaba de gente a su lado. Y bueno, dentro de estos personajes encontramos a un hombre llamado Tíquico. Este hombre era un consiervo de Pablo. Mientras Pablo estaba en la cárcel, Tíquico llevó la carta a la iglesia de Éfeso. Mientras Pablo estaba en la cárcel, le seguía escribiendo cartas, y este hombre Tíquico lleva la carta a los colosenses. Aristarco era un hombre que estaba prisionero con Pablo. Marcos era un apoyo de Pablo, y Jesús por otro lado. Jesús, un discípulo del Señor. Versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Versículo 11, denle lectura, por favor. Cuando dice la Biblia que eran de la circuncisión, es porque Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús eran judíos, judíos convertidos. Eran los únicos judíos que estaban tan cerca de él, apoyándole y sirviendo al Señor. Lo que me llama la atención de estos personajes es que tenían una convicción bien firme, muy firme en el Señor, que a pesar de que Pablo estaba en prisión, no lo abandonaron. No dejaban de servir al Señor, y vaya que Pablo pasaba mucho tiempo en prisión. Y por mencionar el libro de los Hechos 24, por favor. ¿Qué tipo de consiervos? Y eso me impresiona. De los compañeros de Pablo. En Hechos 24, 27 observamos que Pablo duró 2 años en prisión. 2 años en prisión con personas tan cerca de ti, apoyándote en el ministerio. Dice la palabra del versículo 27, pero al cabo de ¿cuánto tiempo? De 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Eran consiervos que estaban ahí, cerca del apóstol, tenían una convicción firme como siervos del Señor, servían al Señor ayudando a Pablo. Y aunque Pablo estaba en prisión, muy pocos lo abandonaron. Imagínense Pablo al verlo en prisión. No crea que era muy fácil estar ahí. Y más adelante vemos un personaje que lo abandona. Lo sencillo es decir: Pablo ya está encerrado. Pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos y desistimos, pero ellos no. Eso es lo que hace un consiervo, ayudarse cuando está en situaciones difíciles. Ayudarse unos a otros cuando las cosas no están bien. Ellos se necesitaban unos a otros, y ese es los problemas cuando más nos necesitamos unos a otros. Y ellos no lo dejaron, no lo abandonaban, no desistían. Ahí estaban con Pablo ayudándole. Como consiervos se alentaban unos a otros, y la palabra confortar, recordemos que era alentar, animar, consolar y exhortar. No eran tiempos cortos. Gracias, amigo. Así que, qué impresionante, hermanos, porque Pablo tardaba mucho tiempo en prisión, y los consiervos ahí estaban, cerca, y estos judíos andaban bien cerca de Pablo, apoyándolo, ayudándolo. Versículo 11, le voy a dar nuevamente lectura. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Que me ayudan, son los únicos.
Había ahí 5 varones judíos que eran los únicos judíos que estaban tan cerca de Pablo ayudándolo en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Todos ellos le ayudaban, trabajaban juntos en armonía. Y qué bonito cuando hay gente que de cerca, cuando más allá, en una situación difícil, se une al trabajo, se une y te apoya y no desiste y se aleja y te abandona en un momento con más necesidad. Estos consiervos entendían a quién servían. Estos consiervos sabían que eran servidores de Cristo y no servían a Pablo, apoyaban a Pablo. Y es lo importante que debe saber todo consiervo, que la obra es para Dios y todo lo que se hace es para Dios. Que una persona esté al frente es diferente, pero todo es para el Señor. Si haces algo, es para el Señor. Y ellos entendían. Nosotros lo que hacemos es para el Señor. No nos vamos a alejar ni te vamos a abandonar, Pablo. Ahí estaba. ¿Qué situación? ¿Qué haríamos nosotros como consiervos en una situación difícil? Está en prisión. ¿Cuánto tiempo le dieron? 2 años. Nos vemos en 2 años. No, estaban ahí, estaban cerquita. Versículo 11, la última parte, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Hay una versión que dice, trabajan aquí conmigo, no para mí, conmigo, para el reino de Dios. Entendamos eso, lo que es un consiervo. Aquí nadie trabaja para nadie. Lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Señor, para el Señor. Que hay una persona al frente, por gracia de Dios, por un tiempo determinado, pero es diferente. El Dios así trabaja, así es el cuerpo del Señor. Todos somos miembros del mismo cuerpo, pero servimos al mismo Señor. Cuando entendemos esto, entonces las cosas que haces ya no las haces pensando terrenalmente, sino al contrario, te motivas a hacer más porque lo haces para Dios. Todo lo que haces y dispones de tiempo, dispones lo que tienes, tu casa, unas sillas, lo que sea, porque sabes que lo que estás haciendo es para el Señor. Los consiervos lo entienden, pero ¿quiénes eran? Estos 5 hombres que seguían a Pablo. Tenían convicciones firmes a quién servían. Y eso es lo que hoy en día se carece. No sabemos a quién servimos. ¿A quién servimos? Servimos al Señor, hermano. Al Señor y únicamente al Señor. Versículo 12. Consiervo en el Señor. Como consiervo, hermanos, el consiervo siempre tiene un anhelo. Y observen lo que hace un consiervo, el anhelo de un consiervo. Y vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca está de nuestro anhelo también. Recordemos que el consiervo es alguien que sirve al Señor. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Epafras, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Qué hacía Epafras? Este hermano siervo de Cristo, este hermano fiel siervo de Cristo, ¿qué hacía? ¿Cuál era el anhelo de este consiervo llamado Epafras? Bueno, una de las cosas que hacía era rogar, orar, implorar, clamarle a Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué había en su corazón? Porque dice la Biblia, siempre que rogando, siempre orando, siempre implorando, siempre suplicando. Es decir que este hombre en cualquier momento se ponía a orar, en cualquier momento se ponía a estar implorándole a Dios. Pero ¿por qué oraba Epafras? ¿Cuál era el anhelo de este consiervo? Para que estéis, ¿qué? Firmes. Para que estéis firmes. Este hombre oraba para que la iglesia de Colosas estuviera firme. Para que fuera una iglesia, ¿qué? Perfecta, quiere decir madura espiritualmente. Y número 3, para que estuvieran completos en todo lo que Dios quiere.
Epafras era un hermano de la iglesia de Colosas. Parece ser que fue él quien evangelizó las ciudades de Lico y fundó las iglesias de Colosas, Hierápolis y Laodicea. Fue su informe llevado a Pablo en Roma acerca de la condición en la que se encontraban las iglesias, lo cual lo motivó a Pablo a escribir la carta de los colosenses. Este hermano Epafras era un siervo fiel y ministro del Señor. Nuevamente el versículo 12, os saluda Epafras. ¿Cuál es el anhelo de un consiervo? El anhelo de un consiervo, de un servidor del Señor, es que la iglesia donde está sea una iglesia que esté firme. Que esté firme, que nada la mueva, que nada la haga titubear, que nada la haga cambiar de opinión, que tenga convicción, que esté bien arraigada en el Señor. Este es el interés de un consiervo. Pero ¿qué consiervo? Epafras. Él anhelaba que la iglesia donde él estaba predicando estuviera bien firme, que fuera una iglesia madura espiritualmente, completos en todo. Y eso es lo que hace lo que anhela un consiervo. Que esté firme. El anhelo. Hay una versión que dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Pertenecía a esa iglesia, pero ¿qué hizo? Fue a visitar al apóstol Pablo en prisión. Dice, este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes. Está siempre luchando en oración por ustedes para que con madurez se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de los que servimos al Señor? Que la iglesia esté firme, que la iglesia esté madura, que estén todos completos en el Señor. Pero, ¿realmente eso es el anhelo de los consiervos en este tiempo? ¿Hay una preocupación? ¿Hay un anhelo en tu corazón? Porque Epafras, vamos a observar algo. ¿Qué es lo que estaba haciendo de primer momento? ¿Qué es lo que estaba haciendo para que la iglesia fuera una iglesia firme? Dice la Biblia que estaba rogando. Estaba orando. Eso es lo que hay en un consiervo que ama la obra del Señor y que ama a su Señor. Está orando por los hermanos. Está pensando en los demás. ¿Cómo estarán los hermanos? Él quería que la iglesia estuviera con convicción, bien fincada en el Señor. No se quedaba con las manos cruzadas. No estaba esperando que alguien lo hiciera. No estaba esperando que alguien orara por la iglesia. Él mismo tomaba esa actitud, esa iniciativa. Yo voy a orar por la iglesia. Estaba lleno, estaba llevando sobre sus espaldas la iglesia de Colosas. Voy a orar por ella. Y estaba orando por la necesidad espiritual, por las necesidades que había. Siempre rogando, siempre orando, siempre implorando. Señor, ayuda a la iglesia. Ese es el anhelo de Epafras, el consiervo. El que ama a su iglesia, ora por ella. Amén. Ora por la iglesia. Eres servidor del Señor, ora por la iglesia. Por su madurez, por su crecimiento, para que esté bien firme. Que nada la sacuda, que bueno, si la sacuden por lo menos se mantiene. Se mantiene, vamos a ser sacudidos, pero se mantiene. Así que Epafras era un consiervo que tenía un anhelo, que su iglesia estuviera firme, madura y completa. Qué bonito anhelo de este hermano de Colosas, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre, en cualquier momento del tiempo, rogando encarecidamente sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos. Y ¿saben algo, hermanos? Versículo 3, era el personaje en el cual Pablo daba testimonio. Dice, porque de él doy testimonio. Testimonio quiere decir dar evidencia, demostración. Es decir, que se ve luego el interés del que sirve a Dios, del que anhela algo para la iglesia. Se ve, está ocupado. Hermano, vamos a ver esto, vamos a hacer aquello. ¿Qué plan hay para este año? ¿O qué le apoyamos? Se ve el interés.
Y este hombre, al parecer, oraba acerca de Pablo. Había ese interés. No era el tipo de personaje que dice, hay que hacer esto y hace falta aquello y hace falta lo otro y ajá. Pero no se accionan. No, él estaba accionado, él estaba orando al Señor. Era un hermano muy ocupado en la oración. A mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Se necesitan hombres como Epafras, que estén ocupados orando por su iglesia, para que Dios la fortalezca, para que Dios la ayude, para que Dios siga incrementando esas almas y sobre todo la gente siga siendo edificada. Se necesita ese tipo de personas en las iglesias. Para que la iglesia esté firme, para que la iglesia crezca, hermanos, algo importante, tiene que haber gente que no solo tiene un anhelo, sino está ocupada en eso. No se puede lograr un proyecto, no se puede lograr algo si no hay alguien que está insistiendo y accionando. Así que, hermanos, consideremos esto que hizo este hombre. Estaba preocupado por la madurez de la iglesia y me gustaría que este año que viene te intereses, hay mucha necesidad. Que digas, hermano, cuente conmigo para jóvenes, cuente conmigo para la femenil. Vamos a seguir fortaleciendo los departamentos, los varones, los matrimonios. Cuente conmigo en algo que le pueda ayudar, en algo que pueda contribuir. Es decir, estar orando por esos proyectos que hay, pero al mismo tiempo siendo parte también de ellos. Este hombre había predicado en esas iglesias. Epafras amaba al Señor y amaba a su iglesia. Un consiervo del Señor tiene un anhelo, tiene su anhelo y se preocupa por la firmeza, la madurez y que Dios cumpla su propósito en la iglesia. Número 2, versículo 14. La ocupación de un consiervo, no solo el anhelo, la ocupación. Versículo 14 dice, ¿os saluda quién? Os saluda Lucas. ¿Quién era Lucas? El médico amado y Demas. Está interesante este punto. Lucas, el médico amado, era un compañero muy íntimo de Pablo. Fue probablemente el único escritor del Nuevo Testamento procedente de la gentilidad. Nada sabemos de su vida anterior y nada sabemos de su conversión, excepto que tampoco fue testigo de la vida del Señor Jesús. Pero saben, hermanos, me llama la atención porque Lucas era un médico de profesión, pero aunque era médico, fue primordialmente un evangelista. Escribió el libro de Lucas. Este personaje que era médico de profesión, tenía una profesión, tenía un trabajo, escribió el libro de Lucas, y el libro de Lucas es uno de los libros más preciosos. De hecho, todos son preciosos, pero este libro te narra lo que los otros evangelios no te enseñan. Por ejemplo, la anunciación de Zacarías y a María, te narra los cánticos de María y Elizabeth, te narra el nacimiento de Juan, te narra el nacimiento de Jesús, la vida de los pastores, la circuncisión de Jesús, la presentación en el templo, detalles de la niñez de Jesús. Y era médico de profesión. La ocupación de un consiervo es hablar del Señor Jesús. Este evangelista ocupado de profesión como médico, dispuso de su tiempo, dispuso de su vida para escribir el libro de Lucas. ¿Qué se necesita para escribir un libro? Tiempo, dedicación, investigación. Fue un hombre evangelista, hermanos, que aunque era médico, dispuso su corazón para servir al Señor. Y por si fuera poco, no solo escribió un evangelio, escribió el libro de los Hechos. ¿Qué fuera la Biblia? Si en el libro de los Hechos
la historia de la primera iglesia, la historia de la iglesia apostólica se encuentra en el libro de los Hechos. Dígame usted si no es importante el libro de los Hechos. Te narra lo precioso, cómo se inicia una iglesia, los viajes misioneros de Pablo. ¿Quién los escribió? Lucas. Era tan cercano a Pablo que en cada viaje misionero iba Lucas. Oye, ¿no tenía trabajo? Sí. La ocupación de un siervo, de un consiervo, es hablar de la palabra. Es hablar de la palabra, es hablar del Señor Jesús, es hablar del Evangelio, es edificar a los demás. Este hombre de ocupación, médico, dispuso de tiempo. Yo no sé si seas una persona que estés muy ocupada, pero no creo que Lucas no estaba ocupado. Sí estaba ocupado. Y de hecho, si queremos todos nosotros estar ocupados, nos podemos ocupar en muchas cosas. Pero fue un hombre que amaba a Dios también. Como consiervo, hermanos, me impresiona lo que hizo Lucas. Lucas, el médico. 2 libros hermosos. Hermosos. ¿Cuál es la ocupación de un consiervo? Hablar de la palabra. No solamente el predicador o el pastor o quien está al frente tiene la autoridad de predicar, hermanos, dice la palabra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Usted tiene la responsabilidad de predicar, de enseñar. Tiene una gran responsabilidad. No solamente el que está al frente, dice la palabra, por tanto, id. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos. A estas alturas debes de saber cómo evangelizar a alguien, cómo exponerle el plan de salvación, pero deben de ocuparse en ello. Lucas, imagínense, se ocupó en esto. Así que la ocupación de un consiervo, hermano, puede que estés tocando, puedes que estés limpiando, puedes que estés en el cañón, puede que estés haciendo otra cosa, pero lo que no debe de faltar es predicar la palabra, porque esa es responsabilidad de todos. Lo que hacemos de forma servicial es bueno, pero predicar la palabra es mucho mejor. Así que tenemos una gran responsabilidad. El consiervo tiene una gran ocupación. Pero aquí vemos a Epafras orando y a Lucas, un hombre que hablaba del Señor. ¿No te gustaría ser como Lucas? Disponer tiempo para Dios, hablar del Señor. Y como lo dice la palabra, él investigó, era gentil. Y como gentil, él no conocía muchas las leyes del judaísmo. Y eso me lleva a pensar que invirtió más tiempo de lo que un judío común podía invertir, porque el judío desde pequeño era instruido en la palabra, conocían la palabra, pero él empezó de ceros. Empezó con nada. Alguien le habló del Señor, se convirtió y dice, yo quiero conocer al Señor. Y el libro de los Hechos habla de que investigó a un personaje. Así que la ocupación de un consiervo es hablar. No te puedes quedar callado. No debemos de quedarnos callados. Lucas estuvo tan cerca del apóstol Pablo, acompañándolo en sus viajes misioneros. 2 Timoteo, por favor, 4:11. Que si tienes una profesión, que si ya haces algo, si algo no debe de faltar en el cristiano es hablar de Jesús. 2 Timoteo, dice el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas. Qué bonito hombre.
Qué buen hombre, entregado a la obra, nunca abandonó a Pablo. Oye, Lucas, vamos a ir a otro viaje, vamos. Oye, otro viaje, vamos, otro viaje. Se comprende que era de recurso este hombre. Y claro que en parte ayudaba a Pablo. ¿Quién creen que curaba a Pablo cuando lo golpeaban? Lucas. Mientras sanaba a Pablo, mientras lo curaba y hacía su profesión, en el tiempo libre, él predicaba de la palabra, él enseñaba la palabra, él escribía o investigaba de la palabra. Sí se puede, sí se puede. Que tengas un trabajo o una profesión, no te limita a hablar del Señor Jesús. Así que no podemos quedarnos callados, debemos de predicar, hermanos. Lucas lo hizo y lo hizo muy bonito, lo hizo muy bien. Nos fortalece a nosotros. Si tienes una profesión como Lucas, considera lo que hizo él. Dispongamos de tiempo, hermanos, ese interés, que no te dé pena, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Quizá a veces hay un poco de miedo, un poco de nervio, pero llénate de valor en el Señor y habla del Señor. A la gente que se acerca a ti, a los que te rodean. Miren qué importante es hablar de la palabra. Ya vimos de Lucas, versículo 15 de Colosenses 4:15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido, ¿qué, hermanos? Leída entre vosotros, observa la ocupación de un consiervo. ¿Qué tenemos que hacer? Leerle la palabra a los demás, compartirle la palabra a los demás, llevarle la palabra a los demás. Pablo escribe la carta a los colosenses y le dice, llévensela y léanla, compártanla. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que también se lea en la iglesia de Laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hay una versión que dice, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia, la importancia de llevarle la palabra a alguien más. Observen, ¿qué hace un consiervo? No solo es orar, sino ocuparse en llevarle la palabra a alguien más. Yo no sé a quién piensas invitar en este 24-31 que es evangelístico, o yo no sé por quién vas a estar orando, pero te invito a que pienses en alguien que no conoce del Señor y desde ahorita empieces a orar por él, por su vida espiritual, por su salvación. Y en el momento apropiado, el momento indicado, invítalo a que escuche la palabra del Señor. Así que considera lo que hicieron estos personajes. Los invita a leer. Miren qué dice Romanos 10:14. Romanos 10:14. Ahí está en pantalla. Amén. Dice, ¿cómo pues? Hablando el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? 10:14. ¿Sí está? A ver, denle lectura al 14, hermanos, por favor. ¿No te gustaría predicar del Señor Jesús, hermano? Amén. Si te gustaría predicar, únete. Es más, mándame un mensajito, pastor, quiero predicar. Hay mucho campo, hermanos, para predicar. Hay mucha gente inconversa. Si no quieres predicarle a los tuyos, acércate. Tengo mucha familia todavía inconversa. Allá Barra de Cazones. Si no quieres predicarle a los tuyos, o que si quieres que les predique a los tuyos, acércate.
Acércate, dime, pastor, quiero que mi familia conozca del Señor. Habrá un espacio, claro que con gusto iría, hermanos, pero debes de interesarte, debes de ocuparte a que alguien les predique. O si conoces un hermano y que lo hace bien también, invítalo, dile, hermano, podrá ir a predicarle y acércate a él, no lo dejes ahí. La intención es que predique, que aprendamos todos, porque siempre son los mismos los que evangelizan. No, aprendan ustedes a evangelizar, a exponer el plan de salvación. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos, hermanos. ¿Cómo crees que se siente el Señor? Dichoso, contento, alegre al ver que alguien dispone en su corazón un tiempecito para hablar de Él, para predicar de Él, para hablar de su Hijo. El Señor lo ve como una persona hermosa. Cuán hermosos son los pies, cuán dichosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que, hermanos, te invito a que hables del Señor. Habla del Señor, no puedes quedarte callado. No puedes quedarte nada más sirviendo de forma servicial en la iglesia. Todos debemos de estar hablándole a alguien del Señor, todos, desde el más chiquito hasta el más grande. No porque estés sirviendo en algún ministerio ya te limitas, no, hermano. Así que por favor les invito a predicar y a invitar a más gente que conozca del Señor. Aprovechen los servicios que hay evangelísticos. Y bueno, número 3, con eso cerramos. Aparte de lo que hace un consiervo, está orando, está compartiendo la palabra. Y un consiervo en el Señor tiene una meta. Y su meta es cumplir el propósito de Dios. Versículo 17. Versículo 17 dice, ahí está, 4:17. Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué le dice Pablo a este personaje? Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Cuál era el ministerio de este hermano? Filemón, por favor, capítulo 1, versículo 2. Tenía un ministerio, Filemón, capítulo 1, versículo 2. Por favor, denle lectura. ¿Cuál era su ministerio? ¿Qué tenía en su casa? Una iglesia. Decir, así es. Así que dice que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, todos nosotros como hijos del Señor, al ser comprados a gran precio, al ser adquiridos por el Señor a gran precio, tenemos un propósito de Dios. Dios nos ha llamado con un plan, con un propósito. La pregunta aquí es, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor te llamó? Todos tenemos un propósito en las cosas del Señor, así que ¿cuál es ese propósito? Hay un propósito general, y eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham tuvo un propósito, Isaac tuvo un propósito, Jacob un propósito, José, Moisés, Josué, Caleb, los jueces, David tuvo un propósito. Todos tenemos un propósito. Es decir, que orar
Y compartir la palabra es parte del propósito de Dios, pero no lo es todo. Dios te llamó con un plan, con un propósito. El punto aquí es ¿cuál es? Por favor, en el caso de David, Hechos 13:36. Es importante que como consiervo, como hijo de Dios, conozcas cuál fue el propósito por el cual Dios te llamó, para que cumplas el propósito de Dios. Hechos 13:36. Ahí aparece. Porque a la verdad David, habiendo que, hermanos, servido a su propia generación según que la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Él sirvió en su generación con un propósito. ¿De qué forma? Como rey. La pregunta aquí, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? El propósito de María, el propósito de José, el propósito de cada personaje. Son propósitos diferentes, distintos, que llevan el mismo fin, glorificar a Dios. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿O será que estamos viviendo una vida, tengo que ir a la iglesia a servir y ahí se acaba? No, hay un propósito. El Señor Jesucristo vino con un propósito. Por favor, Marcos 1:38. Es importante que encuentres el propósito para el cual Dios te llamó y sigas hasta la meta ese propósito. Porque de lo contrario no vas a saber qué hacer. Vas a andar como la ola de un lado para otro. No, cuando entiendes cuál es el plan del Señor, entonces entiendes que tienes un camino que recorrer y una meta a donde llegar. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu meta? Marcos 1:38 dice la palabra, y hablando del Señor Jesús, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué, hermanos? Porque para esto he venido. Vino con ese propósito de predicar y el clima de su propósito fue morir en la cruz del Calvario. Todos tenemos un propósito de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? En tu generación, ¿cuál es? El Señor. Ahora debemos de entender algo, porque cuando entiendes el propósito, entonces vas a entender que tienes un camino que recorrer y una meta a donde llegar. Y aquí quiero enfatizarte algo. Quiero que sepas que el propósito de Dios no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Cuando encuentras el propósito y sabes, para lo cual Dios te llamó, entonces ese camino, hacer un propósito de Dios, va a haber alguien que se va a oponer a que lo cumplas, a que lo hagas, a que lo realices. Porque hay un ser llamado el diablo que se opone a todo lo que se llama a Dios y se va a oponer y va a usar a personas, circunstancias y muchas otras cosas para que no cumplas ese propósito. Y eso lo vemos a la luz de la palabra. Pero es importante que conozcas para lo cual Dios te llamó. Medita en esto. Me llamó ¿para qué me habrá llamado el Señor? ¿Para qué? Por ejemplo, yo veo que me llamó para predicar. ¿Ya? ¿Ya que para eso me llamó? Aquí donde esté, ¿qué debo de hacer? Predicar. Porque ese es el propósito para el cual Dios me llamó. Pero todos ustedes tienen un propósito. La pregunta es aquí, ¿cuál es? Y no hablo de estar en una iglesia, no hablo de pertenecer a una iglesia. Hablo de ese objetivo de parte de Dios. Quizá el propósito es que donde estás en tu familia, toda tu familia conozca del Señor. Quizá eres el único en el trabajo cristiano y el propósito de Dios es que toda la gente sea evangelizada por usted. Cuando lo entiendes, entonces tienes en mente que hay una tarea que seguir y una meta a donde llegar. Pero eso es cuando le pides a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito?
¿Para qué me has llamado? Y una vez que encuentres el propósito, debes de cumplirlo conforme a la palabra, en su tiempo y conforme a su voluntad. Llegar a la meta no va a ser fácil, hermanos. En el camino te vas a encontrar muchas circunstancias. Y ¿sabes qué? No quiero desalentarte, pero en el propósito de Dios vas a ser tentado a separarte del plan de Dios. Vas a ser tentado a no hacer las cosas que Dios te quiere que hagas. Vas a ser tentado a apartarte, a renegar, a desistir en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que te van a intentar desanimar. Hay personas que te van a lastimar, que te van a herir, que te van a afectar. Y detrás de esta lucha no es meramente una persona. Segundo libro a los Tesalonicenses. Segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aparece en pantalla. El cual, ¿qué? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este es un texto que nos habla de cómo es el diablo, que se va a oponer, que va a buscar la forma de herirte, de lastimarte, de hacerte desistir del propósito que tienes, que sabes que Dios te ha llamado con un propósito. Alguien te va a hacer un tropiezo. Quiero mencionarte nada más cinco ejemplos y quiero que los medites. Satanás usó algunas palabras de Dios, las tergiversó y eso provocó que la mujer fuera seducida y cayera en la trampa para no cumplir el propósito de Dios. Satanás usó el dinero que había en la mesa de Ananías y Zafira para que no se cumpliera el propósito de Dios. Satanás usó la necesidad de comer mientras el Señor Jesús andaba ayunando por 40 días, porque quería frustrar el plan del Señor. Satanás quería un cuerpo, el cuerpo de Moisés, para arrastrar al pueblo para la idolatría, según Judas, versículo 9. ¿Qué más? Satanás usó a Pedro. ¿Para qué? Porque quería estorbar el propósito por el cual el Señor también había venido, que era morir en la cruz. Ahora, ¿te das cuenta? En el propósito por el cual Dios te ha llamado va a haber obstáculos. En un lugar, en el caso de Eva usó la palabra, en el caso de Ananías usó el dinero, en el caso de el Señor Jesús usó la necesidad de querer comer. En el caso de Moisés quiso usar un cuerpo muerto para arrastrar a la gente, y en el caso de Pedro, el Señor Jesús usó una persona viva. Ahora, ¿te das cuenta por dónde está el diablo? Por todos lados. Porque quiere obstruir el propósito para lo cual Dios nos ha llamado. ¿Entiendes el mensaje, hermano? ¿Y qué sucede? Unos como Eva, con palabras tergiversadas, se apartan. Otros por el amor al dinero se apartan. Otros por las necesidades que hay se apartan. Otros por un cuerpo que sin vida se apartan. Y otros por un cuerpo con vida también se apartan. En el caso del Señor Jesús fue el único que se mantuvo firme. Y es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Mantente firme. Si tú vas a desistir de las cosas de Dios porque alguien más te está diciendo. Por favor, primera de Pedro, y con eso terminamos. Primera de Pedro 2:21. Ya está en pantalla. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué, Señor? Porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Para que sigáis. ¿Vamos a sufrir en el propósito de Dios? Vamos a sufrir. No es sencillo, no es fácil. ¿Y qué hace la gente cuando las cosas cambian? No, ya dejo las cosas. Bueno, detrás de todo esto está el diablo y que quiere, y muchas veces lo logra,
sale vencedor en la vida de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando ya están padeciendo, cuando ya empiezan a sufrir, empiezan a desistir, en vez de que sigan las pisadas del Señor Jesús. La gente deja muy a menudo el propósito de Dios porque no quiere padecer, porque no quiere sufrir y porque lo más fácil es desistir. Pero te invito a que permanezcas. Pase lo que pase, tú sigue adelante. Sigue adelante. Como esposa, sigue adelante. Como esposo, sigue adelante. Como trabajador, sigue adelante. Como cristiano, sigue adelante. No desistas. Así que la vida con siervos en el Señor. 3 puntos. El anhelo de un consiervo. Llévate el anhelo que había en Epafras. Quería que la iglesia estuviera firme, madura y completa. La ocupación de un consiervo, hablar del Señor Jesús. Y la meta de un consiervo es no desistir del propósito para el cual Dios te llamó. Amén. Toma en cuenta esto. Considera la palabra, hermanos. Si se despide Colosenses 4:18 y se despide el apóstol Pablo. La salutación de mi propia mano. De Pablo, todos, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Acordaos de mis prisiones. Pablo no desistió a pesar de que estaba en prisión. Seguía escribiendo. Y eso es un ejemplo que en la iglesia de hoy debe de saber. ¿Es fácil? ¿Fue fácil para Pablo escribir Colosenses? No fue fácil. Pero siguió la meta porque sabía que tenía un propósito. Amén. Predicar la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es maravillosa. Nos enseña, Señor, cómo debemos de ser como consiervos, como siervos, Señor. Y tu palabra es para todos, Señor. Para todos. Y Padre, muchas gracias porque nos permites estudiarla, meditarla, reflexionarla, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, de tu camino. Va a haber gente, Señor, va a haber obstáculos. El enemigo siempre va a estar al acecho, va a usar a personas y muchas circunstancias para desanimarnos, para desalentarnos, Señor. Y Padre, muchas gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos enseñas cómo trabaja el enemigo. Para estar al pendiente y al tanto, Señor, cuando algo quiere o alguien quiere hacernos desistir. En el nombre bendito de Jesús te damos muchas gracias y te pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.